Bueno, buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Eh, eh, licencia, aquí le estoy escribiendo a las series de la emisora para que entremos en la auditoría. Bueno, les hago una preguntita. La semana pasada quedó algo pendiente de lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Recuerdan de qué estábamos hablando? Pues maestro, estábamos ahondando de lo relativo a la contesta que se generó gratísimas al Magnus Saitose. Y bueno, qué mejor que él. Estábamos también hablando de lo de las frecuencias. Él también hizo un porte y también hubo algunas practidias, maestro, de la respiracel como una, enfocado pues todo a una técnica de Mutacel. En eso versó su clase anterior, venerable maestro. Gratísima, mi venerable maestra. Es muy importante entender lo que se explicó de la Mutacel y recordar la importancia del hamsa y que la respiración, siendo corta, pero debe ser con el amsa, 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 porque esa jalona lanza, amsa, pero la respiración así no es propiamente la de un mutante, para que no tengamos confusión. Bien, por otro lado, entonces queremos explicar o exponer de que para cerrar el punto que hablaba el venerable Saitosen de la pregunta, que se hizo una amplia explicación al respecto de cómo crear las condiciones. Hoy quiero hablar desde otro ángulo. Nos tenemos que buscar que las parejas, de pronto se ha oído hablar de el alma gemela. El alma gemela, en realidad, sí existe, empero afortunadamente no es la única opción. ¿De dónde surge el alma gemela? Son los dos seres que han estado fusionados. El alma gemela son dos seres que de el, fuimos parte del andrógino divino que en el momento por karma de la misma humanidad se separó y comenzaron a nacer Evas y varones y se nació así, hombre o mujer. Nos decía específicamente el maestro Kelly, recuerdo tanto, año de 1987, que el hombre, que las almas gemelas, había una ley, que cuando el uno nacía varón, su alma nacía con cuerpo de Eva, estuviera en otra parte donde estuviera, pero nunca se mandaban dos almas gemelas en el mismo sexo, porque la divinidad pues no es cruel ni injusta, y eso sería inducir a la humanidad de pronto al homosexualismo o al lesbianismo. Por eso esa, esa, existe esa ley grande
de que las almas se envían en dos cuerpos diferentes, del diferente sexo. No obstante, también nos explicaba el maestro Kellion que hay 10 almas que vibran muy cerca de lo que nosotros somos, muy cerca. Y hay tres tipos de las parejas, podemos decir que hay tres tipos. ¿Qué tipos? Hablando de parejas. Parejas kármicas, parejas procesantes y parejas dármicas. Vamos a hablar de ello. Aún sin ser perfectos las criaturas. Una pareja kármica es una pareja en la cual se unen por karma esa criatura, por físico karma. Cuando alguien se une con alguien y ese alguien le hace ver los diablos, los demonios, perdón, le hace conocer los sótanos de los infiernos. Esas son unas parejas totalmente kármicas. Eh, no quiere decir que la pareja que le está haciendo el mal a otro sea un agente, sea un juez de la ley, no. Es una ficha negra que la ley mueve para que éste le cobren. Un ejemplo de esos, conocí un caso en el país Colombia, país que en este retorno me vio nacer. ¿Cómo esa pareja salió, se casó con un tipo y ellos se fueron por allá para la región del Amazonas? Y el tipo buscaba matarla a toda hora hasta que por fin lo consiguió y la mató. Indudablemente, esa dama se casó con ese tipo por un total karma, parejas kármicas en sí, ya, con eso le cobran los abusos o los daños que se le hicieron en alguna vida anterior, a su vez a otras parejas. Por eso hay un dicho que dice en Desiderata: no seas cínico en el amor. Nunca hay que ser cínico en el amor. Hay mujeres y hay hombres que buscan buscar parejas como trofeos o por interés, solamente interés. Ese cinismo en el amor no lleva a ninguna parte, solo a la destrucción. Ahora bien, hay otro tipo de parejas que es las parejas procesantes o procesadoras. Son un par de almas en las cuales quedaron pendientes cuentas de vidas anteriores y los vuelven a juntar en esta existencia, en una existencia, para que en esa existencia se arreglen las cargas, se pongan al día en cuentas. En algunos casos pueden acercarse a ser parejas de verdad. En otros casos, por lo más, al quedar en paz, si se arreglan las cargas, pues ya queda esta persona libre para encontrar
en su vida una pareja con la cual pueda construir su Elohim sagrado, una pareja endarmante, una pareja endarmadora. Muy bien. Entonces, en esto vamos, aquí vamos con ello. Miremos, el mundo está lleno de estos primeros dos tipos de pareja. Parejas encarmantes, encarmadas totalmente, o parejas procesantes. Las parejas procesantes es casi la absoluta mayoría de lo que más hay, en la cual pues ambos tienen cosas positivas y ambos tienen cosas negativas. Y es necesario quedar en paz entre los dos. Es necesario, es menester llegar a un acuerdo, a acuerdos, a arreglar las cargas. Si no pudieron vivir felices o vivir como pareja, al más negociar o solaxelar y aprender de los errores que cuando pareja fueron y quedar en una verdadera amistad. Hay una canción de Emilio José por ahí que dice, ni contigo ni sin ti tienen mis males de remedio. Y ese es el punto, porque las parejas, la gente, por la junta, justamente la divinidad los junta para que arreglen sus cuentas pendientes. Es una pareja procesante porque de alguna manera le cobra karma a la otra persona, pero no solamente karma, también le hace bienes. Cosa diferente al primer tipo de pareja, que solamente es karmática 100%, pero karmática, y hunde a la otra persona en los sótanos de los infiernos. Conozco muchos casos, tanto de hombres como mujeres, que han dejado a su buena pareja y buscando lo que no se les ha perdido, se meten con criaturas que los meten en los infiernos, en esos sótanos de los infiernos. Hicieron de una relación totalmente karmática hasta el fondo, pero hasta las cachas. Esas cosas. Entonces, ese es un primer gran llamado a vuestras mercedes para que valoren lo que tienen, para que valoren lo que se tiene en casa. No con esto quiero decir que de pronto alguien tenga que sufrir o soportar. No, pero primero, antes de dar un paso así de decisivo, hay que pesar en una balanza antes de tomar decisiones. Nunca obren por impulsos, movidos por una simple emoción. Siempre hay que tomar decisiones enfriando las emociones y usando la ley de la progresión. Ahora más luego tal vez les hablo de la ley de la progresión. En las parejas procesantes, ¿cuál es la gran recomendación?
de eso queremos hablar a su momento, más luego, puede ser en esta clase o en una siguiente, de unas didácticas o técnicas para lo que el mundo llamaría terapia de pareja. Nosotros aquí lo llamaríamos una forma de acercarse a una sana y hermosa convivencia en la cual se pueda definir finalmente si conviene seguir laborando en esa pareja o definitivamente hay que llegar a una separación. Pero si esa separación se diera, que sea en los mejores términos para los dos. Porque al igual que existe matrimonio y emposorio, también existe divorcio y aposorio. El aposorio es algo muy distinto a un simple divorcio. Bien. Y bueno, pero hablemos de la tercera también, de la tercer tipo de parejas, que es la pareja endarmante. Una pareja endarmante es aquella pareja en la cual hay un complemento total y perfecto. En esa pareja endarmante fluye la compenetración de una forma total, hermosa. Fluye esa compenetración en la cual en la cual verdaderamente se avanza hacia formar otra vez el Elohim, el andrógino, el Elohim sagrado. Y de eso hay que hablar. Primero, lo primero que tenemos que decir es que la base indubitablemente tiene que ser la fabricación del amor. Para que en una pareja haya una base, un fundamento, no es el único, aclaro, tiene que haber tratar sobre la castidad, sobre la castidad. Si no hay castidad científica, no hay nada. Nos dirán, alguna vez decía alguien, pero ¿qué importa que cómo sea la relación con tal de que haya amor? Mis queridos hermanos, es hora de que nos vayamos bajando de esa nube. Cuando hay derrame de la energía sexual, eso mata el amor, porque son millones de átomos, millones de chispas que mueren, pero no cualquier poquito de millones, son centenares de millones de chispas que mueren, mueren, mueren. Y decía el maestro Samael Aun Weor, hoy Samael Joad Bator Weor, esas chispas, los millones de átomos crísticos son reemplazados por átomos satánicos.
son reemplazados por átomos satánicos, o quien, como dice, átomos de amor son reemplazados por átomos de odio. Por eso vuestras mercedes ven que las parejas, al cabo del tiempo, cuando sucede, cuando tienen sus relaciones así de tipo fornicación, llega el momento en que la otra persona se hastía, se hastía. Hay una canción de Rocío Jurado, creo que se llama, que dice, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Creo que la han oído. Realmente ahí no se les rompió el amor, lo destruyeron. La fornicación mata todo. Eso tiene que quedarnos claro como la luz del día. La fornicación mata todo lo que se encuentra en el camino. Todo lo que encuentre en el camino mata la fornicación. Porque absorbe las negatividades. Por ejemplo, cuando el hombre, si derrama su energía por fuera, es más grave. Pero al derramar la energía dentro de la vagina de una mujer, recoge todas las negatividades de esa mujer. Y a su vez ella recoge las negatividades de ese varón. Entonces, por eso es que van como que va impregnándose de la parte oscura del otro. Por eso es que terminan, se va a terminar una pareja, se va terminando, se va entendiendo cómo se va viendo. Porque ahí no hay, no hubo una alquimia, no hubo un ritual, sino se está yendo por debajo. Y en esto tenemos que ser enfáticos como la luz del día, claros, claros como la luz del día. Ahí se está muriendo el amor. Está matándose el amor. Ahora bien, esa es una condición necesaria, menester. Una segunda condición es ponerse de acuerdo. En la sexualidad no es que el uno, a ver, yo la necesito para mutar, listo, venga para acá, ya, ya, listo, ya, quite de ahí. No, eso sería, eso sería algo fatal. Nos decía el maestro Kellion, gravísimo karma, que ni siquiera es karma, eso es catancia. Cometen las parejas cuando estando unidas se ponen a discutir. En ese momento tiene que haber una conciencia gigantesca del uno dar lo mejor hacia el otro para ir fabricando el amor. No es solamente una satisfacción del deseo sexual. Tiene que haber una capacidad de entrega del uno hacia el otro. Ahí no puede haber el egoísmo. Yo muto y usted mire a ver qué hace. Estoy hablando ya de los que están buscando mutar. El uno se ayuda, el uno ayuda al otro y el otro ayuda al uno. Y las órdenes mentales que se den o las labores que se vayan a hacer tiene que ser de común acuerdo. Los dos tienen que ponerse en un sagrado acuerdo para hacer la labor. Y no es otra cosa importante. No es que el uno venga porque usted es mi mujer y tiene que hacerle.
y la otra le tocó, pues tocará, porque es el esposo, tocará. Tiene que haber una un mutuo consentimiento. Ahora, si hay una normalidad, hay que revisar. Dentro de este ciclo de conferencias, venerable maestra Barribalser, en la libretita de pendientes apunte este tema: sincronicidad de las fases lunares, porque las parejas, su ciclo sexual, por decirlo así, tiene mucho que ver con la luna. Y hay épocas en las cuales los dos están acopladitos. Y hay épocas en las cuales no están acoplados, el uno no quiere y el otro sí, y viceversa. Y es muy difícil. Eso quiero yo explicarles con lujo de detalles. Y eso es una conferencia completita, toda. Y ojalá con tablerito y todo, y con fechas, para que vuestras mercedes comiencen a mirar eso y enseñarles y ayudarles para los que estén desfasaditos, enseñarles cómo enfasarse. Ahí es cuando aparece que una mujer de pronto le dice al esposo: no, es que usted no me sirve. O de pronto él es el que le dice: no, es que usted no me sirve. Y se buscan otras cosas, siendo una buena Eva o siendo un buen varón. No buscan encontrar la solución del problema o del exiges, sino que la respuesta es tirar al tarro a alguien valioso. Y eso no es por ahí. Hay acoples que se pueden arreglar, los desfasamientos lunares. Hay periodos en los cuales sí, ambos están acoplados. Bueno, yo les quiero explicar eso. Venerable Barribalser, ¿sí apuntaste? Sí, maestro. Téngalo ahí, téngalo ahí. Porque esto son cosas que poco se saben, pero es necesario que vuestras mercedes lo conozcan por amor al mundo, por amor a la humanidad, a este pueblo, para que se salven muchas parejas que están por ahora, que se salven muchas parejas. Entonces, me dicen que por estos momentos estamos entrando en la emisora. Bien llegados. Permítanme hacer un resumen de lo que hemos estado hablando para que nuestros hermagdus que recién están en la emisora, contextualizarlos. Venerables hermagdus, buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Buen día, venerable maestro Keliun Zeus, venerable maestro Samael Joás Batorbejor. Gratísimas por venir a esta esfera a traer las sabias enseñanzas de Salvacel y vuestra energía sin la cual la esperanza de redimirnos quizás sería imposible. Hoy estamos hablando del tema, pusimos aquí el tema de tres tipos de parejas. Decíamos que hay parejas que son, los tres tipos de parejas son parejas karmáticas totalmente, 100%. Parejas procesantes o procesadoras y parejas que son dharmáticas, benditas, endarmadoras. Las parejas karmáticas
Por lo regular, en los libros del maestro Samael Aun Weor hablaba de la enterradora y la liberadora, o el enterrador o el liberador. Esa enterradora, esa enterradora, pues es una de esas que entierra a la criatura. Y entierra en todo, no solo en lo físico, en lo económico, en la salud, en todo. Conocí, yo recuerdo, un hermano taoísta, jovencito. Él se le veían los hidrógenos, él se le veía brillar los ojos, se le veía el mercurio activo de ese ser. Y se metió con una mujer por allá y de una vez se apagó. Ya hasta la voz, los ojos ya parecía de esos ojos de como esos pescados en pescadería, gélidos. Se metió con una enterradora. Son parejas karmáticas. Ahora existe la pareja que es endarmadora, perdón, la procesante. Esas parejas procesantes, ¿qué son? Torno, me licencian quien está en la sala, pero volvemos a explicarlo para que lo oigan. Las parejas procesantes son quizá la mayoría de sus mercedes, seres que la unión quedaron cosas pendientes, bueno, quedaron cosas pendientes de otras existencias, marras emocionales entre ellos, y los vuelven a unir en esta para que arreglen sus marras. Se hacen beneficios, se tratan bien, una parte de ellos los tratan bien y otra parte de ellos se tratan mal. Les decía hace un ratito que existe una canción de Emilio José que dice, ni contigo ni sin ti tiene mis males remedio. O sea, esas parejas que eh, están allá y acá. O sea, hay una parte que quiere que se vaya y hay otra parte que quiere que se quede. ¿Cuál es el propósito de eso? Primero hay que arreglar las cosas entre los dos, porque si no, sigue el marras. Eso es como el niño o el estudiante, perdón, que pierde un año. Si pierde el año, ¿qué hay que hacer? Volverlo a repetir. Son lecciones en la vida. Y aquí la gran recomendación es ver todo lo que nos ha ocurrido en la existencia como lecciones de vida y aprender de ellas, aprender de ellas. Ver, por ejemplo, si una persona le fueron infiel, pues aprenda a no ser infiel él o ella. Si a una persona le dieron malos tratos, pues aprenda a no dar malos tratos. La mejor venganza contra alguien es hacer uno exactamente lo contrario de esa persona, introyectarlo. Si la divinidad le ubica a una criatura con errores junto a uno, es para que corrija esos errores, para que uno no se identifique, porque si busca una retaliación al mismo nivel, pues de aquí no se sale. Explicaba el maestro Samael Aun Weor que en las vidas, en nuestra vida, por ejemplo, A mata a B, en la siguiente B mata a A y en la otra A vuelve a matar a B y así se sigue.
¿Hasta cuándo termina ese ciclo? Cuando se aprenda a entender por qué pasa esto. Se aprende y se hace un propósito sincero de cambio, se reescribe en las genes la nueva vida. En las parejas es igual. Hay que aprender a retomar la energía en la discusión, las cosas. En una pareja que es procesante, que por lo regular es la absoluta mayoría, hay que ir aprendiendo a empujar el mejoramiento continuo dentro de esa relación de pareja. Saquen el reproche de las parejas. Hay que sacar el reproche. Hay que introyectar el mejoramiento continuo. Venerable maestra Barribalser, dentro de los pendientes escriba cómo aplicar el mejoramiento continuo a la vida de pareja. Ese es un tema que tenemos que tratar aquí en esta clase para ir construyendo. Porque encontrones siempre se van a encontrar cosas y asuntos a mejorar. Pero sobre eso hay que construir. Sobre eso hay que construir. Entonces, por favor, apúntalo entre los pendientes para ir construyendo sobre ello, haciendo un montaje, todos los días mejorarlo. Los que quieran ver algo de esto, de ya ir, vayan investigando por allá, ahora que el conocimiento del mundo está a nuestro alcance. Investiguen lo que es el Kaizen japonés. El Kaizen japonés. Investiguen qué es eso. Es el mejoramiento continuo aplicado a las empresas, pero no debemos aplicarlo a nuestra existencia. Eso es lo que el maestro Kelly en el año 1995, hace 30 años, nos enseñaba como la talidad, que es el crecimiento interior. Bien. De esa manera vamos creciendo. Un hecho es para mejorar, para que lo veamos como un hallazgo, un mejoramiento, en el cual de eso tendremos que dar toda una clase. En las parejas procesantes, que son la inmensa mayoría, hay que aplicarlo eso mutuamente para que aprendamos y convertamos los posibles errores en una forma de crecer, porque se parte de la base que ambos están en un camino. En este caso, ambos están encaminados en esta doctrina y quieren cambiar y quieren ascender. Bueno, en las parejas endarmantes son aquellas que compenetran de una forma total, se hinchazan. Es hermosísimo eso, es algo inefable, inenarrable. Aún las gentes con todos sus errores aquí en la tierra, cuando hay una criatura que de forma sincera busca a Dios, hay vidas en las cuales le ponen una pareja endarmante, pero hay algunos bestias que se tiran esa oportunidad y después lloran lágrimas de sangre por haberlas perdido. Decía el maestro Samael Aumbeor, amar, cuán bello es amar, solo los grandes seres aman. Antes de entrar la emisora estábamos hablando
de que para ir formando esos lazos de unión, lazos de amor, la base fundamental estaba en el no derrame de la energía sexual. Porque cada vez que se derrama la energía sexual, centenares de millones de átomos crísticos son reemplazados por millones de átomos satánicos y se absorbe la energía negativa alrededor. Si es en una masturbación o se derrama fuera de una vagina, alrededor del lugar, 3 metros, 30 metros, 300 metros, 3 kilómetros y aún hasta 30 kilómetros a la redonda se absorben negatividades. Si es dentro de una vagina, se absorbe toda la energía negativa de esa dama donde depositó eso. Entonces ya vuestras mercedes pueden irse dando cuenta la importancia de esto. Y en ese momento también les decía, y licencia que torno a redecir, pero esto es necesario recalcar en hacerlo. Cuando se deposita, cuando se hace un connubio, debe haber labor entre los dos, una comunicación verbal y espiritual entre los dos. El uno transmitirle al otro de lo mejor. Entregar allí en ese connubio, dar lo mejor de sí, estar conectados con la divinidad. Les voy a ofrendar una oracel que el maestro Kelly nos ofrendó un día. En ese instante podemos decir, grandes fuerzas del amor sublime, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia, nuestro fuego sagrado, perdón, nuestro fuego sagrado. Si lo están haciendo solos, en una mutacel para Magnus se dice mi fuego, pero en ese instante debe ser nuestro fuego sagrado para que nuestra conciencia despierte. Barrival, de ser posible, ubíquenlo en el chat de Tao TV y aquí en la sala. Grandes fuerzas del amor sublime. Avivad de nuestro fuego sagrado para que nuestra conciencia despierte. Y sentimos cómo se aviva ese fuego del amor, cómo se potencializa y nos une y nos va juntando. Y de sobre todo busquen dar lo mejor de cada uno hacia su pareja. Así se va construyendo verdaderamente el amor. Así realmente se va construyendo. Porque no basta solamente, conozco casos alguna dama me buscaba y me decía, maestro, yo ya no puedo más. Le decía, ¿qué le pasó? Dijo, mi esposo. Él me dice, bueno, necesitamos mutar, póngale las pilas. ¿Listo? Ya, ya, listo, ya mutamos, quite de ahí. Literal. Eso es una actitud egoísta, una actitud que un tipo de mutación de mutación de esas no es mutacel. Está aumentando la fuerza de su órgano cundartiguador y está creando mercurio seco. Y se quiere energía, incluso energía venenosquiriana. Ya de eso tendremos que hablar más adelantito. Apunte ahí, mi querida Barribalser, de temas. Hablemos de alquimia sexual, energía venenosquiriana, qué es carbunclo seco, qué
qué son los nigredos, ruedos, albedos, qué es la energía Besky, qué es el carbunclo negro. Va a ser un tema dado en esta clase para que hablemos de esos tópicos. Y sobre todo, no es por allá traído en los cabellos, es aquí y ahora. ¿Cómo se forma? ¿Con qué actitudes se forma eso? En este momento lo que les estamos dando, la gran recomendación es conectarse con su ser, conectarse con su ser y hacer que fluya el amor. Eso sí es hacer el amor. Eso sí es hacer el amor. Lamentablemente la humanidad, con la forma de la sexualidad que tiene, lo que hacen es fabricar el odio. Así les parezca raro. Porque la sexualidad se ha convertido como en una droga más, que se sabe que le hace daño, pero sin embargo no la puede dejar. Así, unas parejas mm, procesantes, si llevan una sexualidad a ese nivel, empiezan a mejor entenderse, a superarse, a llevar, cuanto más unas parejas darvídicas o dármicas, mucho mejor. Recordemos que el gran propósito es apuntar a formar el andrógino divino. Bueno, supongamos que ya se tiene esta pareja, que no es la perfecta pareja, tampoco es para que la tiren, laboren, laboremos, apuntémosle a formar el andrógino. Y créanme que si están tratando de forma sincera, los cielos oyen esas súplicas, ven ese esfuerzo y los acomodan para que logren sus objetivos. Créanme que así es. Incluso eso es vitevítico. No pierdan ese gran propósito. Formar el gran andrógino divino, que es la fusión de las dos parejas. La gran fusión en un solo todo. Les digo que los seres en las esferas superiores, su cuerpo físico es un andrógino. Ya explicamos aquí en esta clase qué era un andrógino. Muy bien. Eh, Preguntamos si hay, si hay preguntas en el chat de Tao TV o aquí en la sala, sino para continuar. Adelante. O sea, yo continúo y si hay si hay alguna pregunta, me lo hacen saber. Bien. Venerable Barribalser y o Saitosen me hacen saber si hay preguntas en el chat. Bueno, mis venerables hermanos. Entonces, la gran recomendación que hasta aquí vamos dando, lleven a su hogar el principio del mejoramiento continuo. Erradiquen el reproche de la vida. Tal vez en alguna clase posterior, como dijimos previamente, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. ¿Ya? De cómo hacerlo. Vamos a hablar de ello. Ahora, si hay parejas que han llegado en un
un momento dado que ya están tomando en un punto como que ya no se soportan o están en un punto crucial que es como que hay una gran parte que quiere separarse y otra no, o sí, hay un método. Y ese método, apunte Barribalser, ¿cómo hacer para cerrar el proceso de pareja que no queden pendientes? Cierre de procesos de pareja para que no queden pendientes. ¿Lo apuntaste, Barribalser? Sí, maestro. Ahora pregunto, ¿hay preguntas? Aquí nos, bueno, recién escribieron a, bueno, Creo que adelante. Arcali tiene una pregunta, adelante. Así es, recién lo escribió. Adelante, por favor. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, sí me están oyendo? Hable, mija. Hola, maestro de Don Dagón. Bueno, mi nombre es Maiter Harkali, desde Cali. Una pregunta, su merced está hablando de las parejas karmáticas y todo ello, ¿sí? En el GeoAquarius, por ejemplo, hicieron un corte de líneas desde cuando llegamos a la esfera. No sé si su merced estuvo cuando fue el siembre del presidente Petro. Luego, pues también han hecho cortes de líneas en las actividades del templo Sacro Acuarios, de lo de las runas con las velitas. Esos también fueron unos cortes de líneas. Entonces, mi pregunta como tal es, nos han hecho esos cortes de líneas, esos son para parejas y esos cortes de líneas que nos han hecho, digamos, por ejemplo, desde que salimos a la esfera Tierra, esas parejas que son de aquí para atrás, o sea, desde el cierto en que nos hicieron esos cortes de líneas, ya no habría que hacer esas prácticas para, digamos, solaxelar porque ya quedaron cortadas, ¿cierto? Y además, si ya eso quedó así, deberíamos es tener conciencia de que nos hicieron esos cortes de líneas y que las nuevas parejas tienen que ser mejor para no obtener una pareja karmática. ¿Es así como lo planteo? Gratísimas. Esta pregunta que haces es muy interesante. Esa pregunta es muy interesante y permítame aclararla. Primera aclaración. El corte de líneas que hizo el Elohim Miguel, que les aclaro que el Elohim Miguel está también en el cuerpo físico de Joab Calderón Morales, o sea, es otro ser gigantesco que está junto a Samael Joab Bator Beor, está en el mismo cuerpo. Ahora, tenemos esa fortuna y esa dicha. Eso que su merced dice fue el 4 de marzo del año 2018. Ese corte de líneas que se hizo en el GeoAquarius. Y ha habido cortes de líneas posteriores, pero ya con menos cantidad de gente. Ese corte de líneas no solamente fueron corte de líneas de karmasaya, o sea, de las relaciones con parejas que se hayan tenido, sino también otro tipo de líneas encarmantes. Ejemplo, líneas producidas por transfusiones de sangre, líneas producidas por comer carne de la misma vaca. Me explico. Por ejemplo, una vaca la matan y se la comen 40, 50 personas. Resulta que a través de la sangre de esa vaquita en la carne quedan todos unidos.
Ahí quedan en una unión parecida a la de la transfusión de sangre, no tan igual de potente. Entonces, ya los que comen carne se pueden imaginar con cuánta gente estarán unidos. En esos cortes de líneas, los maestros, el maestro Elohim Miguel, nos liberó de esos marras espantosos. En el corte de las líneas de sangre se están fusionados los dos ultra ADNs de las dos personas, que tanto el que recibió como el que donó la sangre. Hay otro corte de líneas de los envidiosos. Crean marras con el envidiado. Ahí hay marras. Son cortes de líneas malsanos. Todos esos cortes de líneas fueron cortados. Cuando alguien codicia algo, por ejemplo, ve un carro, en lugar de decir yo quiero un carro como ese, simplemente codicia ese carro. Y sabemos el 10º mandamiento, ¿no? No codiciarás los bienes ajenos. Ahí quedó una línea de conexión y ahí está recibiendo basura del dueño del carro, porque de alguna manera es una forma de conectarse de forma negativa. Todas esas líneas fueron cortadas ese día y en los cortes de línea que hoy hay en el templo, ahí está. Eso es magnífico. Ahora bien, habiendo hecho esta claridad, pasamos a responderle la pregunta suya, mi querida Harkali. Si al cortar esas líneas, ya se cortó con ellos todo tipo de acción. La contesta es sí y no. Voy a explicar. Karmasaya ya no se tiene. ¿Qué significa Karmasaya? Por ejemplo, una pareja tiene sexo y quedan unidos, esa línea ya quedan unidos en un latente activo por 7 años, luego sigue latente inactivo, pero siguen unidos en latente inactivo. Entonces, durante esos 7 años, el karma del uno se comparte con el karma del otro. Porque cuando la pareja es de alta, no, ahí no fluye también Dharma, pero en las relaciones que el mundo usa, lo que hay es karma venteado. Entonces, a los 7 años, se suspende, pero las líneas quedan. ¿Cómo queda? Queda una atracción, lo que aparece, lo que por ahí dicen, donde hubo fuego, las cenizas quedan. Y queda ese reflejo. Cuando la pareja ahí también fue demasiadamente mala la relación, queda un rechazo, pero curiosamente, cuando no es procesado correctamente, queda una atracción. Y esa es la que por recurrencia en otra vida hace que vuelvan. En los cortes de línea que se hicieron, el maestro nos cortó eso, efectivamente, como dice Harkali. Pero, y aquí oigan, ojo y oído a este pero. Si alimentan esa relación
con su fuerza psicoemocional, la línea vuelve. Voy a ponerles el ejemplo. Voy a ponerles el ejemplo. Uno negativo y otro, pues, de dos tipos, mejor dicho. Digamos que una mujer que tuvo su esposo y de pronto tuvo un amante y se revolcó con ese amante y quedó con el sabor de ese amante ahí. Siguió con el esposo, pero allá en su cabeza le quedó la revolcada con ese amante. De pronto conocen esta doctrina. El maestro les hace el corte de líneas. Si esa dama cortó con eso ya, lo sacó de su cabeza, de su vida, listo, ya quedó cortado. Pero si ella persiste en su cabeza en seguir las añoranzas, ay, cómo me hizo de rico, ay, por allá, esa línea vuelve otra vez a conectarse. Oigan bien, vuelve a reconectarse y se reconecta según la ley del cobudo, lo que dijo el maestro. 13, depende del perdón, si fue 7 veces más fuerte o 13 veces más fuerte, 49 veces más fuerte, 70 veces más fuerte o 70 veces más 7, dependiendo de la violación de conciencia que se le ponga. Así no haya conexión física, pero se puede volver a conectar. Ahora bien, esa es una forma. La otra, supongamos que alguien tuvo una pareja y esa pareja la trató muy mal o lo trató muy mal y creó un odio hacia esa persona, pero quedaron unidos en Karmasaya, listo. Pero lo que los unió fue el odio, ya, porque se separaron, pero quedó el odio o el resentimiento total. El maestro les hizo el corte de líneas, listo, ya quedó cortado con esa persona. Pero si esa persona sigue alimentando donde quiera que esté, ojalá que le vaya bien mal. Ojalá que se lo trague la tierra y le desea el mal. Esa línea vuelve. Y a una siguiente existencia se lo va a volver a encontrar y volverá a ser pareja. Y más fuerte. Para que aprendan a arreglar su chico, su lazo. Por eso hay que hacerle digestión a esas emociones. Eso es parte del traalto interior. Apunte, venerable Barribalcer, ahí otro tema. ¿Cómo digerir impresiones de este tipo, emocional, sexual y de tipo emocional aquí de rencores, para poder verdaderamente romper con las parejas del ayer? Tómelo como tema, mi querida Barribalce, porque vuestra merced, basado en eso, tendremos que ir, vamos dando las clases en este espacio. ¿De acuerdo? Bien. Mi querida y apreciada Harkali, esa es la contesta. ¿Le queda claro? O si le queda algo oscuro, me lo hace saber. Adelante, por favor. Excelente, maestro. De todas formas, pues simplemente lo único que me queda por anexar es, de todas formas, que uno debe eh, cuidar, porque estuve hablando con otro maestro,
me decía que uno debía cuidar de todas formas esas limpiezas, ¿sí? De aquí en adelante, porque nos dieron un privilegio de cortarlas, pero hay que no volver a encarmarse, o sea, no volver a, o sea, saber escoger una pareja para que De no haya acuerdo. ese karma. Pero la gente cree que el no volver a encarmarse es solamente físicamente, no meterse con alguien otra vez cuidarlo, y estamos de acuerdo. Pero debe saberse, mi querida Harkali y todos los que me oyen, que no solamente es a nivel físico. Acuérdense la palabra que dijo el Cristo: todo aquel que mirare una Eva, una para adulterar, con codicia, pues, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto no es solamente con los varones, con las mujeres también. Entonces, hay que saber procesar eso, hay que saber laborarlo. Entonces, aquí en este caso, dirá alguien en su mundo: no, pues yo no estoy acostándome con nadie, pero aquí estoy memorando cómo la pasé de bien con aquel, con el amante, con aquel. Pues mi hijo, ahí estamos en nada, está reviviendo esas líneas, está reconstruyéndolas, así sea a nivel psicoemocional, para que nos quede claro como la luz del día. Bien, claritico como la luz del día. Y les recuerdo que hay esferas en las cuales, nos decía el maestro Kellion, hay esferas en las cuales se castiga con cárcel un mal pensamiento. No se crea que en esta esfera, porque no hay ese tipo de cosas de penas aquí en la esfera tridimensional, arriba no nos juzguen, arriba nos juzgan, aún por los niveles de los malos pensamientos que se puedan tener, o pensamientos de infidelidad o de deslealtad. ¿Es claro? Entonces hay que aprender a guardar la casa mental para que ningún negativo los pueda procesar. De eso, a su momento, tendremos que estar entregando la clase. Muy bien. Bueno, mis venerables, esa sí es la contesta. Tenemos espacio si hay alguna otra pregunta. Adelante. ¿La hay? Ah, Preguntamos a los hermanos allá en Western, en Tao TV, si hay alguna pregunta en el chat. A mí no me han aparecido. Aquí en el chat no estoy observando, maestro. Maestro, licencia. Adelante, mi querida Dragón. Con la familia, con los papás, con los hermanos, que pues ha habido así como pleitos toda la vida, ¿sería el mismo proceso? Exactamente igual, no, pero similar, sí. Pero claro que ahí no es de Karmasaya, sino de otra cosa, de pues el proceso emocional, si ha habido odio, resentimientos, sí hay que aprender a tratarlos, aprender a tratarlos. Porque incluso el maestro nos limpió del Genkar en tantos procesos que nos ha hecho, nos ha limpiado de Genkar. ¿Qué es Genkar? Karma familiar, ¿ya? ¿Y se puede pedir un corte de línea con la familia, maestro? Espere, ahí hay que tener cuidado, mi querida mi querida Dragón. Corte de línea con la familia, no propiamente. Corte del Genkar, sí. ¿Cuál es la diferencia? Corte de familia solamente yo he visto uno. Un maestro que no digo el nombre o el simbre. Un par de hijas inducidas por la mamá lo acusaron de forma injusta, dizque las violaba.
porque la mamá quería vengarse de él, porque ya se había separado de ella. Entonces ella por venganza hizo eso. Y los maestros le hicieron un corte de líneas de las hijas y de esa señora. O sea, ante el cosmos quedaron ya no como hijas, cortados, ya eso. O sea, y eso es grave para esas muchachas, gravísimo. Entonces, corte de líneas, sí, pero por Genkar. ¿Qué es Genkar? Genkar es el karma familiar. Me explico. Su mercedes leen, creo que es en Deuteronomios 23. Yo soy Jehová, que castiga hasta la cuarta y quinta generación. Castiga el pecado hasta en la cuarta y quinta generación, porque genéticamente los errores se heredan y van. Claro que en Ezequiel 18 dice claramente que si el hijo se rebela contra el mal, pues él no será cobrado. Pero lo que podamos tener allá potencialmente de parecernos a los padres en el error, nos es quitado. Ya el maestro Samael o el Elohim Miguel con él han hecho esa limpieza. En algunos cortes de línea lo ha hecho. Limpiarnos el Genkar. O sea, como quien dice, los lazos de sangre siguen, pero los buenos, no los malos. Pero si la persona sigue con resentimientos, y aquí aplica, sí, lo que darle contesta a su merced. Por ejemplo, si tuvimos un padre supremamente terrible y nos hicieron por amor, por bendicel, llegamos a esta doctrina y nos hicieron un corte de líneas y fue cortado el Genkar, lo mejor que podemos hacer es aprender a parecernos a ese padre, hacer exactamente lo contrario. Si Dios lo permite, ahora que venga el nuevo Heliocrón, vamos a empezar un ciclo de didáctica de transformación interior, donde se les va a dar técnicas a vuestras mercedes para ese cambio interior. Porque esta doctrina no es un credo más, esta doctrina es viva y es de estar tratando diariamente en nuestro mundo interior. Entonces, esto es así. Licencia, un instante. Bueno, continuamos. Vamos a, si Dios lo permite, a dictar una clase, un ciclo de una didáctica de cambio interior para esto. Hoy te digo lo que te decías. El padre, por ejemplo, el maestro nos hace un corte de líneas.
queda cortado el Gencar, pero si ese hijo comienza a decir o ese tal por cual o ese, vamos, que ojalá se pudre en los infiernos y comienza a desearle cosas malas a ese señor o a esa madre, pues esas líneas vuelven y reforzadas. Hay que aprender a traltar, a hacerle digestión. Yo les enseño, de acuerdo a las técnicas que algún día me entregó el maestro Kelly. Yo eso le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba al maestro y él me respondía y me entregaba técnicas y técnicas. Y eso no se puede perder, eso tiene que entregarse al mundo, lo que alguna vez él nos entregó. Esa es mi contesta, mi querida y apreciada Dragona. Y eso igual con los hermanos o con cualquier familiar. ¿Queda Sí. claro o hay que aclarar algo? No, gratísimas, maestro, porque sí, aunque, vaya, por ejemplo, si, aunque uno haya estado peleando con el papá, digamos, pero si, aunque uno sepa que uno dice, no, es que él tiene la culpa, pero vengo yo y le pido perdón para que todo eso se solucione y ya no siga eso que ha estado todo el tiempo. Entonces, eso cuenta, ¿verdad, maestro? De Aunque, acuerdo. Ya les daremos las técnicas más precisas para que esos marras emocionales sean zanjados. sí, Bien, sí, gratitud, maestro. A ver, bueno, maestro. sí, Licenciado, adelante. maestro. Es que tenemos dos preguntas en el chat. Está una pregunta de Sandra Patricia y dice lo siguiente, maestro, ¿cómo cortar estas líneas? Esa es una pregunta. Y la otra, Ah, bueno, es que ya tenemos tres. ¿Le leo la segunda, maestro, o da contesta a esta pregunta o difiere? mire, aquí la venerable Dragón Pidal nos dice, en estos días en el gran templo vegetal Sacracuarios hay perdones azacélicos. El tiempo de Azazel empieza el 30 de diciembre, 31 de diciembre y se extiende hasta el 27 de enero. Y de pronto hay veces que el maestro lo extiende 10 días más. Allá vamos a estar. Mi ser, si Dios lo permite, estaré allí. Yo estoy al frente del templo azacélico. Soy el cabro de mares, Dago Hashem. Allí estaremos. ¿Ya? Entonces, si Dios nos lo concede, allá estaremos haciendo los rituales del templo azacélico. Allá, y por ahí derecho, sí. Bien.